¿Sabe cómo desalojar a un inquilino moroso? Según datos de un portal web que ve estos casos, existe un aproximado de 4 millones de alquileres en Lima, de los cuales solo el 1.7 millones son formales. Sin embargo, es importante saber qué pasa con los 2.3 millones que son informales. Las personas que alquilan un bien inmueble deben conocer los procedimientos legales para proteger sus propiedades. ¿Cómo elaborar un contrato de manera correcta para que las leyes puedan aplicarse de manera efectiva y así reducir el tiempo para realizar un desalojo efectivo? Hoy en RTV Economía respondemos estas preguntas y hablamos sobre los inquilinos morosos. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, soy editora de Economía del diario La República y trataremos en este programa diversos temas económicos. El día de hoy, si usted es dueño de una propiedad y alquila su inmueble, le debe interesar este tema, porque el día de hoy trataremos sobre cómo desalojar a un inquilino moroso, aquellos inquilinos que no nos pagan la renta durante 2, 3, 4, 5 meses y queremos saber cómo proceder ante ello. Para ello, el día de hoy vamos a contar con dos expertos sobre este tema con quien debatiremos durante este programa. Pero antes, vamos a la pregunta del día. La pregunta del día es, ¿cómo desalojar a un inquilino moroso? Por ello, los invitamos a que participen a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, a través del Twitter, el Instagram, el Facebook del diario La República, enviándonos sus preguntas y consultas que aquí los absolveremos. El día de hoy nos encontramos con dos expertos, el señor Franklin Ocampo, especialista en Derecho Procesal y Litigio del estudio Torres y Torres Lara, y el señor Alan Muñoz, abogado del estudio Muñoz Linares, a quienes agradecemos su presencia el día de hoy. Empezamos con la primera pregunta, señor Ocampo. ¿Cómo desalojamos a un inquilino moroso? Gracias, Magda. Muy buenos días a toda tu audiencia. En realidad, bueno, la pregunta es muy importante y eso nos lleva, o va a depender en todo caso, para absolver la pregunta, va a depender del tipo de contrato que se tenga suscrito o celebrado entre el arrendador y arrendatario. En los últimos meses, en el mes de abril para ser más exacto, ha sido aprobada una última ley que popularmente se denomina la Ley de Desalojo Notarial, que justamente nos permite de manera más rápida, o nos permitiría de manera más rápida desalojar a un inquilino moroso, ¿no? Pero para ello es muy importante, o como un primer paso muy importante, la celebración del contrato, porque no todos los arrendadores tendrán la posibilidad de acceder a esta ley que permite un desalojo más rápido, en tanto y en cuanto el contrato celebrado cumpla ciertas formalidades, ¿no? Señor Muñoz, esta nueva ley de desalojo express, ¿no? ¿Qué nos permite? ¿Cómo era anteriormente? ¿En cuánto tiempo reducimos el desalojo de un inquilino moroso? Bien, buenos días, Mauda, buenos días a tu audiencia. Sin duda es bueno partir de algunas estadísticas, y qué bueno que tocas este tema en tu programa, ya que de un total de inquilinos, el 70% se va de la casa sin pagar. 1 de cada 4 inquilinos cae en morosidad. Entonces, esto significa que hay un problema que no es de una ley o de un tema en especial, es un tema lamentablemente de la informalidad actual que vive el país. Y lamentablemente estas personas que lamentablemente sufren esta consecuencia, como lo hemos visto en muchos reportajes que han habido sobre el tema de inquilinos morosos, son adultos mayores, que a veces con su jubilación, que a veces con el dinero que recibieron su CTS, buscan tener una renta mensual que les permita vivir bien el resto de su vida, pero sin embargo caen estas personas sin morosidad. Ahora, la ley a mi entender es un primer paso, pero lamentablemente no soluciona el tema de la morosidad. No soluciona porque es muy técnica, se exigen requisitos a los cuales para que el público usuario pueda acceder a estos requisitos, va a tener que
que poder tener asesoría laboral, asesoría notarial en un notario, un abogado. ¿Por qué? Porque primero que nada te exigen que sea por escritura pública este contrato. Segundo, que esté bancarizado. Que esta escritura pública, que adicionalmente que el predio esté inscrito. Yo pregunto, en un país informal como el nuestro, lamentablemente, ¿cuántos inmuebles están saneados? ¿Cuántos inmuebles están independizados? Entonces, caemos en una ley que va a funcionar, pero no va a solucionar el problema que tenemos y que va a, como se pregonaba y como se pregona, que va a solucionar el problema de la morosidad. Eso quiere decir que va a ser una ley que no es totalmente 100% efectiva, ¿no? ¿Usted, señor Ocampo, está de acuerdo con ello? Sí, en efecto, yo creo, Magda, que presenta o puede presentar la norma ciertos problemas para su aplicación. O sea, hay que tener claro que esta ley no se aplica, como primer punto, no se aplica a todos los contratos. Los contratos suscritos antes de la ley, obviamente no se les aplica. No es retroactiva la ley. En efecto, no es retroactiva. Pero ni siquiera todos los contratos posteriores a la ley les resultaría aplicable la misma, en la medida, como lo he mencionado, pues de que estos contratos tienen que cumplir necesariamente ciertos requisitos, ciertas condiciones para acceder al procedimiento que la propia ley establece, ¿no? Que se supone es un procedimiento relativamente rápido. Ya lo he mencionado, lo acaba de mencionar el doctor. En efecto, hay que celebrarlo por escritura pública o por un formato único de arrendamiento que tiene que llevar firmas legalizadas ante notario, ¿no? Entonces, claro, eso podría generar en algún tipo de encarecimiento, pues, en la celebración del contrato y en el posterior procedimiento de desalojo que comporta necesariamente transitar por el notario, lo cual eventualmente también genera un costo adicional, ¿no? Bien, antes de continuar, los invitamos nuevamente a que envíen sus consultas y dudas a través de nuestras redes sociales, el Facebook, Twitter, el Instagram, ¿no? Para que absuelvan sus dudas aquí con los dos expertos que tenemos presentes tratando el tema sobre cómo desalojar a un inquilino moroso. Señor Muñoz, ¿cuáles son los pasos entonces que debe seguir una persona que quiere alquilar su inmueble si es que no quiere tener futuros inconvenientes, específicamente en el tema del contrato? Si vamos a la práctica y no siendo legalistas, digamos que el primer paso para que no caer con un inquilino moroso es investigar al inquilino. Tenemos que investigar al inquilino y eso como consejo para los televidentes, de verdad que hay que investigarlo. Así como los bancos antes de dar un crédito te investigan al inquilino, nosotros también hay que investigarlo. Hay que su PRT, si tiene empresa, si es persona natural, pues ir a Infocor, saber su estado de régimen crediticio, si tiene un boleto de pago, si tiene solvencia para poder cumplir con tu pago. Eso sería desde el punto de vista práctico. Ahora, desde el punto de vista legal, lo que manda la norma es que, como dije, que está el bien independizado, como bien decía el doctor, tiene que estar en un FUA y este bien por escritura pública. Ahora, las únicas causales por las cuales impera esta ley es por vencimiento de contrato o por no pago de la renta. Y ahí encontramos otra falencia en la norma. Porque si vamos específicamente, yo pregunto, el Código Civil en su artículo 1698 te da una serie de normas que debe cumplir el arrendatario. Por ejemplo, el subarrendar, por ejemplo, el destinar el bien para no buenas costumbres, etc. Eso no está especificado en la norma. Entonces tengo que irme al procedimiento normal. Solamente las causales que verifica el contrato. Porque, ojo, mal llamado desalojo notarial express, porque no es el notario quien desaloja, es el juez quien desaloja. O sea, seguimos dependiendo de la carga del Poder Judicial. Entonces, ahí estamos en una falencia. Tenemos una consulta ya de las redes sociales del señor Javier Guari. Nos pregunta, ¿los contratos son necesarios ante un notario o un privado, señor Ocampo? Sí, Magda, a ver, vamos a ver. Lo que sucede es de que los contratos, en principio, si se celebran de manera privada, sin la intervención notarial, ello no significa que el arrendador luego esté en la imposibilidad de desalojar al inquilino que eventualmente incurre en algún tipo de incumplimiento. No significa eso. Lo que significa es que eventualmente, si este contrato sea
celebrado de manera privada, sin ningún tipo de intervención notarial o sin ningún tipo de asesoría, ello va a significar posiblemente, lo más seguro, de que se tenga que recurrir a un proceso ordinario, ¿no?, judicial, que tranquilamente puede tomar 2 o 3 años en el Poder Judicial para finalmente desalojar a este inquilino. Ahora, si es que es necesario la intervención notarial, o sea, no es necesario o indispensable. Lo que sí es necesario o requisito indispensable, la intervención notarial, sea para legalizar el formato único de arrendamiento o para la escritura pública, es justamente para acceder a esta nueva ley llamada popularmente desalojo notarial, ¿no? Hablemos de los costos, señor Muñoz. ¿Cuánto me cuesta, cuánto me costaría si es que yo deseo desalojar a un inquilino moroso? Hablemos a través de esta ley de desalojo notarial, ¿no? O de repente si es que me voy ya a un proceso judicial, ¿cuánto le genera este costo a la persona que alquila su inmueble? Al final muchas veces les resulta no tan beneficioso, ¿no? Les resulta un gasto grande para el que alquila un inmueble. Los costos a nivel, si uno quiere iniciar, por ejemplo, un inquilino nuevo, un propietario que recién va a alquilar su propiedad, se acoge a esta ley, porque como bien decía el doctor, tiene que en el contrato de arrendamiento o en la escritura pública o en el FUA, debe estar, este inquilino debe someterse a esta nueva ley 3933, que es el desalojo notarial. Asimismo, al desalojo de allanamiento, a la cláusula de allanamiento futuro, la 30201. Entonces, tiene una serie de cláusulas. Esto, sin duda, lo elabora el notario por escritura pública. Cada notaría tiene sus costos. Aproximadamente, de escritura pública, entre 500, 600 soles de repente. Más la asesoría del abogado, más todos los trámites, por lo menos unos 1000 soles. En el menor de los, en el menos de los casos, ¿no es cierto? En lo mejor de los casos, se puede decir. Pero ya si uno quiere ir a un desalojo, como dice, el tema no va a ser de costos, más que nada, son más de tiempo. Porque son 2, 3 años y plata perdida, lucro cesante. Este inquilino al final lo puedes desalojar, se va a ir. Pero ¿quién te paga el tiempo que este inquilino permaneció en tu casa mientras tú dormías de repente en un familiar o dormías en un hotel? Perfecto. Tenemos una pregunta en pantalla. Eddie Palomino, ¿dónde se puede descargar el modelo de contrato de desalojo notarial, señor Ocampo? Sí, Magda, bueno, el formato único de arrendamiento es un formato estandarizado, básicamente. Supone que debe ser, o debería ser descargado desde la página web del Ministerio de Vivienda. El tema es que no es muy usual la celebración de este tipo de formatos y por lo general, ¿no?, se recurre, y eso justamente lo que mencionaba el doctor, aumenta los costos, se recurre a un tema de una escritura pública, ¿no? Y ahí sí ya no vamos a tener la posibilidad de un formato, ¿no? Entonces hay que elaborar la escritura pública, hay que elaborar la minuta y bueno, luego elevar la escritura pública, ¿no? Yo quisiera contar algo. Y esa es otra informalidad que sucede, por ejemplo, en el tema de descargar. Yo soy en contra de eso, de verdad. ¿Por qué? Porque no podemos, a veces, voy a hacer un contrato. Oye, hermano, ¿tienes un modelito? Pásame un modelito. Y cuando llegamos al Poder Judicial, o este inquilino falla, el modelito no se va a ajustar a las características. Y el notario o el juez lo va a rechazar. Lo recomendable entonces es que asesorarse, cada contrato haga un contrato de acuerdo a sus necesidades. De acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las circunstancias en que uno puede va a celebrar con su inquilino, ¿no? La garantía que uno puede pedir, cómo vete el inmueble. Entonces creo que eso es importante, porque descargarlo, te lo pueden vender en la esquina con el contrato de arrendamiento, pero no es lo lógico, no es lo legal. ¿Sí? Un tema de asesoría es hacer la consulta y de verdad ajustarse a sus propias necesidades de cada usuario. Ahora, es importante que reiteremos que para acceder a esta ley debe ser un alquiler formal, ¿no es cierto? Es decir, que la persona tiene que pagar impuestos o no necesariamente. Sí, claro que sí, Magda, como decía, para acceder al beneficio de esta ley de desalojo notarial, llamada así, se tiene que cumplir ciertas formalidades, ¿no? Uno es la celebración del contrato a través del formato FUA. Yo también coincido con el otro que no es lo recomendable.
o tiene que ser este contrato celebrado por una escritura pública. Lo otro es que los pagos, ¿no?, de las rentas se tienen que bancarizar, se tienen que establecer en el propio contrato un número de cuenta donde ahí se tienen que depositar justamente los pagos de las rentas y otros servicios. Además, está la cláusula de allanamiento que también ha mencionado el doctor, y la cláusula, además de que las partes se someten justamente a la propia norma, ¿no? Estas son las formalidades, digamos, básicas que debe contener el contrato, un contrato para que posteriormente tener la posibilidad el arrendador de recurrir a este desalojo notarial, ¿no?, entre comillas. Tenemos otra pregunta en el Facebook, vamos a visualizarla, de Liliana Payat. La ley también considera los destrozos que a veces en forma intencional hacen los inquilinos morosos a los bienes muebles alquilados, los pagos de luz y agua que muchas veces quedan adeudando, señor Muñoz. Como decía, lamentablemente no. Solamente las únicas causales que va a verificar y va a proceder este contrato de desalojo notarial es vencimiento de contrato y falta de pago en la renta. ¿Y qué recomendaciones entonces deberíamos dar ahí a las personas que alquilan un inmueble y les sucede esto, ¿no?, que es común, que le dejan la vivienda destrozada o de repente les dejan adeudando la luz, el agua, el internet? Primero que nada, inicialmente es, como le decía, es hacer el contrato en base a las necesidades de cada persona. Para eso se adjunta al contrato un inventario del bien. ¿Cómo lo estás dejando el bien? Le estás dejando paredes, fotos de repente adicionalmente a este contrato. Se adjunta ahí, lo firma el inquilino, entonces después y estar monitoreando constantemente. Es normal una cláusula donde especifica que el arrendador puede en cualquier momento, y obviamente bajo la coordinación con el arrendatario, verificar su inmueble cómo está. Para ello también existe la garantía, ¿no, señor Ocampo? ¿Cómo debemos eso establecer en el contrato? Efectivamente, esto es una cuestión práctica bastante importante para eventualmente paliar esas posibilidades de que existen, en efecto, en la práctica existen muchos inquilinos que al final terminan destruyendo el inmueble, ¿no? Entonces, un punto importante, un punto de partida importante es el tema de la garantía, ¿no? Ya ha mencionado también el doctor anteriormente, un tema de evaluar al potencial inquilino arrendatario, y la garantía es un punto importante que hay que necesariamente incorporarlo como una cláusula en el contrato para justamente evitar o paliar estas futuras posibles consecuencias de algún inquilino pues irresponsable, por decirlo menos. Hay muchas personas que desconocen sobre el tema de la garantía. ¿Cómo debe ser? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto es el monto? ¿Cómo se establece? ¿Cuál es la recomendación sobre ello? Normalmente en los contratos es un mes de adelanto y uno de garantía. La garantía es igual o quizás un poco más. Eso va a depender. El contrato es el acuerdo de las partes. Normalmente se estila que la garantía sea igual al monto de la renta. Pero eso va a depender, como le digo, de lo que le estás dejando al inquilino, ¿no? Si de repente tú piensas que debe ser más, pues te pones en acuerdo con el inquilino va a aceptarlo, ¿no? Va a depender el acuerdo de las partes. Eso es, no hay un monto específico que se utiliza, sino eso va a depender del acuerdo. Pero normalmente se estila que sea igual al monto de la renta. Es 1-1, 2-1, siempre 2 de adelanto, 1 de garantía. Siempre se estila ese tipo de situaciones. Bien, tenemos otra pregunta a través de las redes sociales. Vamos a visualizarlo en pantalla. Muchas gracias por su pregunta del señor Godoy Fuentes Janco. Nos consulta: yo soy asociado comercial hace 12 años, soy puntual en todo y me han notificado con una conciliación por desalojo como un socio en condiciones precarias. ¿Qué es lo que debería hacer ahí el señor doctor Ocampo? Bueno, por lo que menciona el señor Godoy, le han notificado, dice, una conciliación por desalojo. Pues lo primero que tiene que hacer es asistir a esa audiencia de conciliación, ¿no? Lo que hay que entender acá, creo que hay que mencionar acá, es de que uno se convierte en precario cuando no ostenta ningún título que justifique la posesión o el título que ostentaba ha fenecido, ¿no? Si el contrato ha sido resuelto, pues
tendrá la condición de precario, o si no ostenta ningún título que justifique la posición, pues tendrá también esa condición de precario. Entonces, la primera recomendación que se haría, en el caso concreto para el señor Godoy, pues es que asista a la conciliación. Lo más seguro es que eventualmente este es el primer paso, ¿no? El primer paso para un futuro proceso judicial que por la causal, que es el desalojo por ocupante precario, puede tomar bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo. La primera recomendación es que asista a la audiencia de conciliación que tiene programada, ¿no? Señor Muñoz, ¿qué pasa con los derechos de los inquilinos? La persona que te arrienda un inmueble en cualquier momento puede incrementarte el precio del alquiler. También hay que ver desde el otro lado, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Así como se tiene deberes, también se tiene derechos. Sin duda se tiene derechos y para ello se plasma en un contrato. Este contrato tiene un tiempo de duración. Duración, imaginemos un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Renta, 500 soles, imaginemos. El 1 de enero podríamos modificar esa renta, pero no en el interín. Si ya pacté que por todo el año me va a pagar 500, definitivamente sería un abuso del derecho de parte del arrendador el querer modificar esta merced conductiva o esta renta, como se llama. Bien, ya hemos llegado a la parte final del programa. Señor Ocampo, ¿usted tiene algo que agregar, algo más que al usuario debería importarle? Sí, claro que sí. Magda, creo que de lo que hemos hablado, se pueden identificar dos momentos muy importantes, muy esenciales, en lo que significa luego evitar daños por parte de los inquilinos para el arrendador, o posiblemente generar el beneficio de un procedimiento de desalojo rápido para el arrendador. Hay dos momentos muy importantes que tiene que tener en consideración siempre el arrendador cuando valga la redundancia, a arrendar un inmueble. Uno, el primer momento muy importante es la celebración del contrato, ¿no? Creo que la recomendación siempre va a ser que se asesore adecuadamente, porque es el punto de partida para lo que luego puede significar un procedimiento de desalojo rápido, medianamente rápido, o un procedimiento de desalojo que podría tardar 3-4 años tranquilamente en el Poder Judicial. Entonces, el primer momento importante es la celebración del contrato. Luego está el segundo momento importante, justamente, que es la ejecución del contrato, o la posibilidad de elegir el procedimiento de desalojo a seguir ante eventuales incumplimientos del inquilino moroso, ¿no? En esos dos momentos importantes que están íntimamente vinculados, además, es muy importante siempre la asesoría de un profesional en la materia, ¿no? Señor Muñoz, una última conclusión, algo muy breve. Sí, sin duda, como bien coincido con el doctor, que es la elaboración del contrato. Y para la elaboración del contrato, pues, tu periodo debe estar saneado. No puedes alquilar algo que ni siquiera es tuyo, o ni siquiera tienes papeles del predio. Tienes que tener un saneamiento de tu predio independizado, que es exactamente lo que le vas a alquilar a esta persona. La bancarización, que es importante, ¿no? Cumplir a la SUNAT, cumplir con tus pagos, y eso te va a hacer de que tengas una prueba del pago. Bien, muchas gracias a ambos por su participación. Agradecemos su asistencia a RTV Economía. Ya saben, si usted está pensando en alquilar un inmueble, es importante que investigue antes a su inquilino para evitar futuros problemas. Los invitamos a que sigan conectados a través de nuestras redes sociales. Los espero el jueves a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. Muchas gracias por su audiencia.